Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto que estemos aquí este tiempo, esta tarde para poder estudiar. Hoy vamos a estudiar algo muy interesante acerca de la palabra de Dios. Y antes de entrar en materia, antes de entrar en el tema, yo quiero preguntarles si no les ha pasado que de pronto quieren compartirle a alguien del evangelio, ¿no? Como buenos cristianos que son todos ustedes y que seguramente quieren compartirle de la palabra a los demás. Llegan a la escuela y tienen la intención y dicen, ahora sí le voy a predicar de Cristo, ahora sí le voy a decir que voy a orar por él, no sé. Y cuando empiezan a platicar de la Biblia, de las cosas de Dios, terminan hablando de otra cosa. Uno dice, ¿a qué hora dejé de decir lo que quería decir? Y empiezan hablando de, no, pues que fíjate que Jesús, y te dicen, no, sí, el otro día compartí una imagen de Jesús que estaba bien genial y decía así. Y me dieron 300 likes. ¿En serio? Yo compartí. Y terminan hablando de otra cosa y tú dices, híjole, ¿cómo me desvió? Empiezan hablando de Jesús y terminan hablando de las selfies, de quién se toma las mejores selfies, de quién se viste mejor en la escuela, de muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el evangelio y con lo que tú querías hacer. Y tú dices, ¿por qué? Hoy en realidad nos cuesta mucho trabajo hablar con las personas y compartirles de la palabra porque nos enfrentamos a una generación que se cree muy poderosa. Y en cierta manera tienen parte de razón. Hay algunas cosas en las que sí podríamos decir son una generación poderosa. Por ejemplo, ¿se te ocurre algo en lo que podrías decir que es una generación poderosa? Sí, tiene diferentes elementos que los nuestros. Bueno, los que tuvimos antes. Por ejemplo, hoy tenemos redes sociales. Eso nos hace una generación poderosa. Hoy tenemos tecnología. Eso nos hace una generación muy poderosa. Hoy tenemos avances en la salud, avances en la ciencia, tenemos mucho conocimiento, mucha información, mucho más información que la de antes. Así que es una generación poderosa. Es una generación que prefiere hablar muchas veces de otras cosas que para ellos son más importantes. Sin embargo, a pesar de que pareciera ser una generación que tiene mucha fuerza y muchos elementos a su favor, ¿sí te has dado cuenta? Las cosas van de mal en peor. ¿En serio? Por ejemplo, hoy que hay más ciencia y tecnología, hay más enfermedades. Hoy que hay más ciencia y tecnología, hoy que hay más dinero, de hecho, en muchos lugares, hoy que hay riqueza, la riqueza la tienen unos pocos y los demás están padeciendo y sufriendo. Hay muchas cuestiones de este tipo. Hoy hay más violencia, hoy que tenemos más información, tú sabes, hay más violencia, más suicidios, más abortos y en fin. Entonces, ¿es cierto que esta generación es realmente poderosa? Vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Vamos a Jueces. Jueces capítulo 2, versículo 10. ¿De acuerdo? ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? A la voz de 3. 1, 2, 3. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa una generación que no conoce a Jehová? ¿Qué piensas? No conocer a Jehová. Bueno, esto es sencillo. Imagínate que tú, como chavo, quieres ligar a una chava, ¿no? Y la quieres conocer. Lo primero que haces es stalkearla, ¿no? Y la stalkeas ahí por Facebook y revisas todo de ella. Y, híjole, tú piensas que ya la conoces. Pero una semana después, cuando la invitas a salir, te das cuenta que no. Es muy diferente. La foto de Face es una foto acá toda wow, ¿no? Con un montón de filtros. Y tú dices, híjole, no era así como yo pensaba que era. Porque no es lo mismo tener información de una persona que estar con una persona. Conocer a una persona es pasar momentos con esa persona, tener vivencias con esa persona, caminar con esa persona, platicar con esa persona, pasar tiempo experimentando con ella. De eso se trata conocer a Dios. La generación que nos dice la Biblia no conoció a Dios porque no pasó tiempo con Dios. No, ni siquiera tuvo la intención. Para poder conocer a alguien tienes que tener la intención. Esta generación ni siquiera intentó conocer a Dios. Esta generación simplemente pensó que había cosas más importantes que hacer que conocer a Dios. ¿Qué les parece si hablamos hoy acerca de 3 factores o acerca de 3 principios que nos hablan de eso precisamente, de una generación que no conoce a Jehová? Una generación que se cree poderosa. ¿Lo intentamos? Vamos a hacerlo. Para hablar de los 3 elementos de una generación que no conoce a Dios, vamos a tomar como ejemplo a alguien de esta generación. Yo te propongo que vayamos a Jueces y busquemos a alguien como Sansón. Sansón es
híjole, el ejemplo perfecto para hablar de una generación que no conoce a Jehová. El hombre más fuerte del mundo, que a la vez era el más débil. ¿Cómo la ves? El hombre más fuerte del mundo, que a la vez era el más débil. Así sucede con esta generación. Vayamos por favor a Jueces 13:24. Y esta vez le voy a pedir a alguien que lo lea. ¿De acuerdo? ¿Quién lo puede leer? Vamos a escuchar. A ver. Muy bien. Esto que nos dice Jueces 13:24 nos habla de que Sansón era una persona que tenía muchas promesas. Había muchas expectativas sobre él. Fíjate que antes de que naciera Sansón, el Señor se le apareció, o un ángel de Dios, se le apareció al papá de Sansón y a la mamá de Sansón. Y les dijo, ¿saben qué? Va a ser una persona genial, una persona excelente, una persona que va a hacer muchas cosas. Y así sucede hoy. Los padres de nuestra generación tienen muchas expectativas sobre nosotros. Todos, no sé si te ha pasado, los maestros, la gente, siempre hay alguien que dice, híjole, yo espero que sea lo mejor. Yo espero que sea un buen médico, un buen ingeniero, un buen pastor, un buen cantante, siempre que sea alguien muy bueno en todo lo que hace. La gente tiene buenas expectativas de nosotros. Y sabes, eso está bien. Y nos informan sobre eso, sobre lo bueno. Nos informan incluso sobre Dios. Y hay muchas maneras de hacerlo. Hay gente que le dice a sus hijos, no, pues ve con la virgencita, ¿no? Porque es una manera de ellos, piensan que se acercan a Dios. Hay gente que incluso en la iglesia cristiana les dice a sus hijos, ¿sabes qué, hijo? Mira, te voy a leer la Biblia, aprende sobre Jesús. Y nos dan información. Así pasó con Sansón. A Sansón le avisaron que había buenas expectativas de él. Le avisaron que se esperaba lo mejor de él y que era importante que él, supiera que Dios era bueno, que Dios era el Dios de todo, que era poderoso. Incluso hasta a lo mejor le enseñaron cantos, ¿sabes? Sansón tenía mucha información. Y eso es lo primero que caracteriza a una generación que no conoce a Dios. Solo tiene mucha información. Conocen acerca de que Dios es bueno, de que Dios es grande, de que es bueno ir a la iglesia. Y esa es la otra cosa. También a los padres de Sansón le informaron qué cosas Sansón no debía hacer. Y Sansón fue informado de eso. Sansón aprendió que había cosas que no debía hacer. Entonces, como nosotros, aprendemos cosas que debemos y que no debemos hacer. Hay que ir a la iglesia. No hay que tomar. Hay que leer la Biblia. No hay que decir groserías. Y tratamos de aprender. Tenemos mucha información. Busca en internet y te vas a encontrar cantidad de información. Pero eso no es suficiente. Sansón tenía mucha información, sin embargo, no buscaba a Dios. Hay una gran diferencia y esta generación está llena de información. Tú puedes buscar lo que quieras, lo puedes googlear y lo encuentras en instantes. Pero eso no implica que tengas una relación con Dios. Esto es alarmante, porque es la primera característica. Una generación que cree que lo sabe todo. Que sus padres le dicen, hay que hacer esto. Él dice, no, es que mi padre es anticuado. Él no sabe lo que me conviene, no sabe qué es lo correcto. Yo sí sé y yo voy a decidir qué es lo correcto. ¿Te das cuenta? ¿Has escuchado a alguien así? O a lo mejor tú has estado en sus zapatos. Veamos otra característica. Pero antes de eso, solo quiero decir esto. Saber muchas cosas sobre Dios te da cierto poder, pero no vivirlas te hace más débil que todos los demás. Analízalo. Por favor, vamos a Jueces 16:4. Es la segunda característica de una persona o de una generación que no conoce a Dios. La segunda característica, Jueces 16:4. ¿Alguien lo tiene? Léanlo, por favor. Muy bien. En esta segunda característica vamos a encontrar algo muy interesante. ¿Saben qué? La segunda característica nos muestra a una persona que toma sus propias decisiones. O a una generación que toma sus propias decisiones. ¿Cuántos han escuchado infinidad de ocasiones lo que sucedió con Sansón? Sansón no solo se había enamorado de Dalila. Antes estuvo casado con una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Y Dios había dejado en claro que eso no debía pasar. Además, andaba con prostitutas. La Biblia lo dice. ¿Te das cuenta? Lee la historia completa. Tú dices, wow, empieza de a poco, y de pronto se convierte en un estilo de vida. Así pasa. Esta generación dice, ay, no tiene nada de malo que nos vayamos de antro un fin de semana. Y luego se convierte en una cosa que es un estilo de vida. No salen de ahí. Ay, no tiene nada de malo que esté un fin de semana jugando toda la tarde, ¿no? Y de pronto
se convierte en un estilo de vida. No dejan de jugar, no dejan de hacer eso porque se vuelve un vicio. Se vuelven esclavos de lo que ellos al principio querían. ¿Te das cuenta? Eso sucede. Eso pasa con esta generación también. La pregunta es, ¿pasa contigo? ¿Tú eres parte de esta generación que se cree tan poderosa, que piensa que nunca va a ser esclavo de sus propios gustos, de sus propios placeres? A veces puede suceder así. Esto no es algo que sucede de pronto. Es algo que se convierte en un estilo de vida para esta generación. Hacer lo que a ellos les gusta, lo que les satisfaga. ¿Y sabes? Esto muestra lo que les interesa en realidad. Todo aquello que no busca la dirección de Dios, ni la aprobación de Él, puede ser una Dalila, es decir, una debilidad en ti. Y sucede. Mira, seamos más claros. De algunos, la Dalila o la debilidad puede ser, no sé, el carácter. Algunos dicen, así soy y así me moriré, enojón. ¿Lo has escuchado? ¿Tienes algún cuate así? ¿Alguna amiga que diga, es que me conviene más decir una verdad diferente? ¿Te ha pasado? Hay gente que también dice, mientras no afecte a nadie y nadie se entere, puedo seguir haciendo lo que quiera. ¿Te das cuenta? Y siguen ocultando sus cosas. Hay personas que han perdido el temor y dicen, a mí me gusta y de todas maneras hago otras cosas buenas para compensarlo. ¿Te das cuenta? Es una generación que busca excusas para poder hacer lo que ellos quieren. Es una generación que toma sus propias decisiones. Pero no es todo. Hay otra característica y me gustaría que habláramos de ella. La siguiente característica la encontramos en Jueces 16:28. ¿Alguien nos puede ayudar a leerlo? Jueces, capítulo 16, versículo 28. Escuchemos, por favor. Muy bien. La característica tercera nos habla de alguien que busca a Dios solo cuando lo necesita. Fíjate qué interesante. Sansón, después de toda su vida de hacer exactamente esto mismo, cada vez que necesitaba derrotar a los enemigos del pueblo, el Espíritu venía sobre él, el Espíritu de Dios, y entonces lo hacía. Cada vez que necesitaba hacer algo que fuera espectacular, le pedía a Dios, el Espíritu de Dios venía y lo hacía. Esta última vez, Sansón, por causa de tomar sus propias decisiones, que él pensaba que eran correctas, tú sabes, eso lo llevó a que Dalila lo acusara y dijera dónde estaba su poder. Le cortaron su cabello, sus enemigos se lo llevaron preso y le sacaron los ojos y lo pusieron en un molino gigante a que él empujara para moler granos que ellos tenían. Así se hacía antes. Entonces, imagínate el dolor que sentía Sansón. ¿Qué se acumuló en su corazón? Odio, rencor, coraje contra las personas, sin darse cuenta que había sido causa de sus propias decisiones. Entonces, esta generación que no conoce a Dios, busca a Dios solo cuando le necesita. Y cuando él dijo, quiero vengarme, entonces dijo, voy a buscar otra vez a Dios. ¿Te das cuenta? Esta generación así lo hace. Esta generación se la pasa haciendo todo lo que quiere, todo lo que le gusta, todo lo que le satisface, pero cuando se encuentran en un problema, tengo un examen, ¿cómo lo voy a hacer? Dios mío, ayúdame. ¿Lo has escuchado? Cuando resulta que hay una prueba de embarazo positivo y no lo tenían planeado. ¿Y ahora cómo le voy a decir a mis papás? Alguien que me ayude a orar. ¿Te das cuenta? Cuando suceden cosas complicadas, entonces esta generación se acuerda de Dios. No sé si tú seas de esa generación. ¿Lo has pensado? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Porque te obligaron? ¿Vienes a la iglesia porque quieres conocer a alguien? ¿Porque quieres echar relajo? ¿Estás en la célula porque te la pasas divertido solamente? ¿O porque quieres buscar a Dios? ¿Cuál es el motivo? ¿Solo buscas a Dios cuando le necesitas? ¿Cuando te invitan a cantar, a dirigir, a recoger las ofrendas? ¿Cuando tienes que predicarle a alguien de Jesús y no tienes otra opción? ¿Cuándo? La característica de la generación que no conoce a Dios, la tercera, es que lo buscan solo cuando le necesitan. Y esta era una debilidad muy grande de Sansón. La debilidad más grande es no conocer a Dios, no ser intencionales en hacerlo. Solo cuando necesitamos resolver nuestros conflictos, nos acercamos a Él.
Esa es la debilidad mayor, no conocer realmente a Dios. Terminemos con esto. Chicos, esto es muy sencillo. Yo sé que tú conoces mucha gente así. Mucha gente que, como ya dijimos, tiene mucha información acerca de Dios. Le quieres hablar y te dicen cosas de la Biblia y te hablan de muchas cosas, pero solo tienen información. Gente que toma sus propias decisiones y dice, así me gusta a mí y así quiero que sea, sin importar lo demás. O personas que dicen, ¿sabes qué? No necesito de Dios, a menos que realmente tenga un problema grande y que lo demuestren. Si otra gente es así, es complicado. Pero si tú eres así, ¿qué nos espera en este mundo? Si nosotros, que se supone somos la iglesia, somos así, ¿qué le espera a este mundo? ¿Sabes que después y antes de Sansón, la gente sufrió mucho? Porque no había alguien que tuviera un corazón sincero y dijera, yo voy a buscar a Dios de verdad. No porque me obliguen, no porque me digan tienes que hacerlo, sino porque realmente tenga la intención, porque realmente quiera orar, porque realmente quiera leer la Biblia para conocer a Dios, porque realmente quiera pasar tiempo con Dios, porque realmente quiera ir a la iglesia. Por eso, ¿habrá gente así hoy? Si no la hay, entonces sucederá como en Israel. En Israel hubo mucho tiempo que sufrieron violencia, angustia, dolor. Las familias estaban separadas. Habían muchas cuestiones complicadas, como las que suceden hoy. Los secuestros, por ejemplo, no son secreto a nadie. El narcotráfico no es secreto a nadie. Los suicidios no es secreto a nadie. El bullying, la anorexia, el cutting, eso no es secreto a nadie. La pornografía, la masturbación, los malos pensamientos, eso no es secreto a nadie. Tú sabes cuántas de tus amigas ya tienen una vida sexual activa. Tú sabes cuántos de tus amigos se la pasan en el alcohol, en el cigarro, o buscan otras cosas para tratar de satisfacerse. Una generación que no conoce a Dios. La pregunta es, ¿tú le conoces? Si tú y yo no somos intencionales en conocer a Dios, ¿quién va a ayudar a esta generación? La generación va a ser un desastre, porque el verdadero poder de una generación está en conocer a Dios. ¿Por qué no hacemos una oración y hacemos un compromiso con Él y le decimos, Señor, me gustaría intentarlo, quiero hacerlo con sinceridad, conocer a Dios? Conocer a Dios nos va a dar el poder que necesitamos realmente para ser una generación que pueda hacer cambios, que pueda ayudar a sus amigos, que pueda ayudar a su colonia, que pueda ayudar a su familia, que pueda ayudar a su ciudad, que pueda impactar al mundo. Una generación que realmente se ocupe de buscar conocer a Dios, sinceramente. Esa es la verdadera generación poderosa. ¿Te parece si hacemos una oración?